No es sorpresa que hoy en día, desde el nuevo milenio, muchos aman a los superhéroes. Esto podemos atribuirle a los universos cinematográficos e incluso, mucho antes de esta nueva concepción, a todas las franquicias de superhéroes que permitieron que naciera el gusto por estos personajes de ficción impresos en páginas y que en la actualidad se vive en la denominada edad del cine. Ya en particular con la editorial DC Comics, muchos tienden a tener sus favoritos que la mayoría siempre resultan en el personaje de Batman. No me malinterpreten, a mí me gusta todo lo que es Batman, la Batfamilia, su galería de villanos y las historias que tuvo y tiene en toda clase de medios conocidos. Esto le permitió que se impusiera como una figura del ser humano que lidera a dioses, y toda esa fama provocó que naciera la conocidísima frase de "porque es Batman". Y francamente yo ya estoy hastiado de esa frase. Así que veamos hoy a quien, como todos ya conocen, es el primer superhéroe quien inició este fenómeno: Superman. Repasemos un poco de historia. Superman nació de las mentes creativas de Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938, un mes de junio, Action Comics número 1, en una época donde Estados Unidos, tras salir de la Gran Depresión económica y a punto de ingresar a inicios de la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba de un símbolo de esperanza a modo de escapismo para los estadounidenses, y que por ende, ese mismo símbolo se expandió ante los ojos de muchas personas alrededor del mundo entero. De allí, primordialmente, Superman luchaba por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Ya con el pasar de los años, la humanidad como sociedad cambió muchísimo desde ese entonces. Y es justo por eso que muchos perdieron conexión con Superman, ya que poco a poco se volvía irrelevante en relación a la situación como país en la que uno vivía, lo cual el gusto por sus historias y la percepción de uno con Superman no representaba de la misma forma. Y a pesar que los diferentes escritores que pasaron por los títulos de Superman, quienes le dieron una profundidad diferente, la mayoría de los lectores no se relacionaron con él y perdieron su empatía, tendiendo a inclinarse por otros superhéroes e incluso sus villanos, indistintamente de la editorial de la que provenían. Por ejemplo, Batman y el Hombre Araña, quienes al final de cuentas ambos personajes son seres humanos comunes y corrientes, a quienes sus adversarios y vivencias personales hallan la manera de afectarles física, social y psicológicamente para ser explotados en su contra. Por otro lado, con Superman, que virtualmente lo puede todo, empezaron a ver como alguien sin desarrollo y con una filosofía que quedó estancada en lo anticuado. No obstante, a mi parecer, esto no es del todo cierto, ni tampoco creo que sea una causa para percibir a Superman como alguien sin desarrollo. Como mejor lo dijera Christopher Reeve en una entrevista en 1987, this appeal that Superman has that's more than just a cartoon character. Philosophically, what does Superman represent to people? A friend, and that's what people really need most. They don't need a strong arm, one man vigilante force. They need a friend. We're living in an age when people are basically afraid of contact with each other. They're afraid. People live in cities, they don't even know their neighbors. They're afraid to go out in the street. Something might happen to them. Basically, technology is against you. Life is overwhelming. Even the bank doesn't know who you are. And it's like, we run around scared a lot, particularly those of us who live in cities. And I think that is that kind of virtue that's at the bottom. That's the heart of Superman. The genuine love of people, and that you always know he's your friend. Con todo esto me atrevo a decir que Superman hoy más que nunca es relevante. Si lo vemos con una percepción más adecuada, sabemos que él es un inmigrante que se educó para tener dignidad sobre otras personas que lo odian y menosprecian, solamente por ser diferente a lo que los demás perciben como acciones correctas a pesar de que son cuestionables. Y si en cualquier medio les resulta difícil escribir y leer a Superman, al final no es imposible, ya que vemos de una manera identificable cuando nosotros como lectores nos impacta momentos poderosos en los que él se detiene a hablar con alguien que está a punto de saltar de la cornisa de un edificio.
Cuando lo vemos, cómo debe medir sus golpes para que no genere daño colateral debido a la vulnerabilidad de su entorno, y entendemos así cómo él nos ve a nosotros. Debemos permitirnos ver el constante conflicto de Superman es el hacer el bien cuando fácilmente él podría no hacerlo. Y esto nos conduce a inspirarse con ello, ya que Superman significa compasión y heroísmo, cualidades que siempre resaltan sobre los demás superhéroes conocidos. Y si el mundo aún necesita de estas cosas, entonces el mundo entero siempre va a necesitar a Superman. ¿Qué tal? Ya a manera de epílogo, si es que es válido decir esto. Bueno, luego de que vieron este breve análisis que hice sobre si Superman es relevante hoy en día, bueno, les comparto esta pequeña anécdota. Por el 93, 94 en ATV se dio la serie Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman. Cuando dio la última temporada del 94, si no estoy mal, espero que no me falle la memoria, si no díganme en los comentarios si es que me he equivocado, los que sean mayores que yo. Dio todo un resumen de lo que es Superman, bueno, lo que fue Superman en ese entonces, sus publicaciones en el cine, las series de televisión que vinieron antes de Lois y Clark, las aventuras de Superman, etc. Pero también mencionaron justamente lo que no muchos sabíamos nosotros en esa época, porque obviamente en Bolivia no había internet de hoy en día. La tecnología era bastante adecuada en ese entonces, y nos impactó a todos el escuchar que Superman había muerto, pero también comentaron que Superman había revivido. Entonces ahí es allí que, sobre todo en lo personal, a mí me impactó esa historia y dije, bueno, es posible que un sujeto tan poderoso haya muerto. Y bueno, dieron toda la explicación de quién lo mató, o sea, las manos de Doomsday, de dónde provino, que la Liga de la Justicia intentó, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a enfrascar mucho en eso. Pero al final de cuentas, me impactó y me encantó tanto los dibujos, porque como saben, a mí me encanta dibujar. Me impresionó los dibujos que tenía el Cyber Superman, Superboy, el Hombre de Acero, es decir, Henry Irons. Pero me encantó sobre todo que fue tanto mi cariño y viveza de conseguir las figuras de Superman, el Hombre de Acero en ese entonces, que a mí me encantó el del traje negro. Y cuando explicaban que era su traje de que él utilizó para recuperar sus poderes, ya que no los tenía. Y aún así, él agarró todo un arsenal y fue a combatir para defender a la gente de Metrópolis y a la gente de todo el mundo, eventualmente. Entonces, a final de cuentas, creo que la apreciación que empecé a tener por ese personaje ya, conforme pasaron los años y leyendo ya las historietas en sí, ya sea las historietas en solitario de Superman o las de eventos como Crisis en las Tierras Infinitas o Crisis Infinita, etc. Siempre hemos visto a un Superman que de verdad ha evolucionado mucho. Caray, hasta hay historias donde él ha renunciado a su ciudadanía norteamericana justamente por las acciones abusivas que estaba tomando el gobierno de los Estados Unidos en ese entonces, en las historias. Él siempre ha luchado por los desamparados, entonces no por un país como al principio se lo percibía. Obviamente ha nacido por esas épocas y obviamente tenía que estar sujeto a algo, pero Superman fue trascendiendo todo lo que representó a lo que representa ahora. Es esa misma idea que debe traducirse a nosotros como seres humanos, porque al final de cuentas, indistintamente de los problemas que uno esté atravesando o en el país en el que vive, en fin, en distintas cosas que pueda afectarnos a todos como sociedad o como individuos personales, creo que al final de cuentas lo que nosotros tenemos que hacernos cada vez que estamos, ya sea en nuestras casas o paseando, o en nuestro trayecto de ir hacia nuestros trabajos o volver de nuestros trabajos, ese breve instante que nos estamos contemplando nuestros pensamientos o incluso mirando hacia el cielo, debemos permitirnos tener esperanza y ver lo mejor de nosotros mismos para intentar hacer algo bueno. Porque al final de cuentas, con esa esperanza lo que buscamos todos como seres humanos, la verdad, la justicia y un mejor mañana. Nos vemos.